Quizá una de las cosas más significativas, de las muchas cosas que podríamos decir de él, es cómo está unido actualmente a un grupo de exégetas y teólogos de la espiritualidad, principalmente franceses, ¿verdad?, liderados por Pierre Perrier, que están haciendo un trabajo muy interesante de renovación de la exégesis cristiana como fuente de la teología en una clave mucho más espiritual, entendiendo que la exégesis se hace desde la liturgia y desde la vivencia eclesial y la tradición de la Iglesia. Bueno, como tienen muchas cosas que contarnos, vamos a cederle ya la palabra, que nos explique un poquito qué es lo que ha tratado de hacer como aportación a este simposio. Me venía diciendo en el coche, y soy testigo de ello, en los últimos días hemos hablado varias veces, que ha trabajado y ha preparado esta ponencia con mucha ilusión, tratando de aportar esta perspectiva tan interesante del Oriente cristiano y de la exégesis de este equipo al que me refería. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, don José, Gabriel y Víctor, por haberme invitado a este congreso, a un lugar al que... simposio, el congreso sería más serio, al que nunca había venido, y la verdad es que siempre al venir de Ciudad Real para acá se ve a lo lejos el cerro de Los Ángeles pasando y tenía ganas de subir alguna vez. Entonces esta ha sido la ocasión. Nada, me encuentro como en casa porque tengo alumnos de Comillas, incluso de mi pueblo, de Alcázar de San Juan, por aquí. Bien, cuando me pedisteis hablar del corazón de Jesús en el marco de este simposio, yo pensé sondear en el Oriente cristiano, porque ciertamente es la tradición originaria de la Iglesia, y porque en toda esta espiritualidad del Oriente no hay ciertamente una devoción específica al corazón de Jesús. Pues eso ellos, cuando nos miran a nosotros occidentales, dicen que es devoción, es devocional, y sin embargo la presencia del corazón como categoría antropológica, espiritual, humana y también de Cristo encarnado, está presente en todos los momentos de la reflexión y de la vida de la oración, la liturgia y la piedad. Ciertamente me voy a remontar un poquito más atrás del siglo XIX, vamos a ir al siglo I. En esta perspectiva, yo intentaré sondear en el Oriente cristiano los puntos que puedan ser una aportación de alguna forma novedosa y necesaria hoy día para dos objetivos fundamentales que tiene la devoción al corazón de Jesús. En primer lugar, como bien se ve en este mismo cerro, esa vocación de centro de una evangelización. Consagrar todo un país al corazón de Jesús significa abrir los brazos a las cuatro dimensiones del espacio y del tiempo para poder llevar el Evangelio y continuar con nuestra tarea evangelizadora en un momento difícil, ciertamente, un momento duro de nuestra historia, pero también del espíritu humano. Me he preguntado entonces, ¿hay en el Oriente algo que nos pueda indicar esta centralidad de un centro para evangelizar? Y vais a ver que sí, lo hemos encontrado, y yo creo que va a ser la primera aportación. La segunda, la crisis que estamos viviendo, que ciertamente es espiritual, lo es sobre todo porque no sabemos ya dónde colocar el espíritu del hombre. Es decir, vivimos una crisis en la concepción del ser humano. Las perspectivas de la humanidad, ¿qué significa la humanidad? Hay una naturaleza humana, no hay ninguna, el hombre se puede inventar a sí mismo, qué es el cuerpo, qué es el espíritu, todo eso está en una crisis profunda, donde precisamente también toda esa tradición del Oriente cristiano tiene mucho que decirnos, porque vamos a buscar cómo el Oriente ha reflejado lo que podríamos llamar la antropología revelada. Me explico, antropología revelada. Hay una imagen que Dios tiene de lo que tiene que ser el hombre y que le regala al mismo tiempo como un don y como una tarea, claro que sí. Y esa antropología que nos viene de la revelación está en la palabra divina. La palabra divina nos puede dar algunas claves para reconstruir al ser humano. ¿Y cómo lo ha hecho eso el Oriente cristiano? ¿De qué manera? Es algo también
que confluye perfectamente con las preocupaciones más hondas del mismo Occidente en el Vaticano II, que os recuerdo esa frase que yo pienso que concentra todo lo que ha querido decir el Vaticano II. Sería solo esto: el misterio del hombre. Pero ya es algo enorme de afirmar que el hombre es un misterio, en un momento donde el hombre es pues simplemente un objeto de comercio, un cuerpo en una mesa de operaciones, un campo de experimentación. Decir que el hombre es misterio es ya para darle gracias a la Iglesia. El hombre es misterio, en su gracia y en su pecado. Somos un abismo creado. Y precisamente eso es el corazón. El corazón del hombre, dice muchas veces la palabra de Dios, es insondable. Bien, pues ese misterio del hombre se esclarece, se puede esclarecer, se puede hacer una luz. ¿Cómo? Pues con otro misterio más grande. ¿Veis? Para que no tengamos una respuesta demasiado intelectual, el misterio del hombre se esclarece a la luz de un misterio más grande, que es el del Verbo encarnado. Por tanto, si somos imagen de Dios, imagen de la imagen, como dicen los padres, y el corazón de Cristo es el misterio de Dios encarnado, nosotros como reflejo suyo somos también un misterio. Mirando a Cristo encontraremos también un reflejo de nuestro propio misterio. Entonces, la pregunta primera sería: ¿qué oriente podemos mirar para descubrir esta perspectiva de un centro de la evangelización? Ciertamente, en todo el Oriente cristiano, que sobre todo comprendemos como la ortodoxia, pues el mundo de los iconos, de esa corriente espiritual que se llama el esicasmo, una corriente que en las iglesias orientales está muy extendida, y todo el mundo pues ha leído, seguramente que conocéis también, el peregrino ruso, ¿no? El peregrino ruso, ese hombre que justamente como peregrino va buscando la oración del corazón, una oración de arrepentimiento, y que consiste simplemente en ir repitiendo miles y miles de veces: Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten misericordia de mí, pecador. Pues para hacer eso hace falta toda una enseñanza, una disciplina espiritual en torno a un Padre del Espíritu, y esa corriente llena todo el Oriente cristiano del mundo ortodoxo. En ese mundo el tema del corazón está muy presente, se habla mucho incluso de una antropología apofática, lo que antes hacía referencia: si el hombre es misterio porque somos imagen de Dios, que también es misterio, el hombre solamente puede ser alcanzable en el silencio y en el respeto a ese misterio interior. Hace referencia, y hay muchos comentarios de este texto de San Pedro, al homo cordis absconditus, el hombre escondido del corazón. La vida interior en nosotros está escondida, y para el Oriente ellos aman mucho esta expresión. Es un poquito el tono de su propia vida espiritual. El ser humano auténtico hay que buscarlo en el hombre escondido del corazón. Para llegar a ese hombre escondido nos hace falta dos cosas: ser engendrados a la vida por un Padre, y por eso la paternidad espiritual, y luego también sufrir. Es decir, no se puede llegar a ciertas zonas del corazón, que es este hombre escondido, el hombre interior, si no es por la puerta del sufrimiento. Sufrimiento para abrirse a una conciencia nueva del don que hemos recibido y para descubrir el corazón. El Padre espiritual es aquel que nos hace descubrir que tenemos un corazón y que a pesar del sufrimiento es un gozo tremendo llegar a él. Llegar al corazón es también el objetivo de toda la ascesis de estos padres antiguos de la Iglesia. Hay muchos nombres: Macario el Grande, Teófanes el Recluso, que ponen el acento en que el objetivo de la vida cristiana no es ser buenos, fijaos, sino es ser bellos. No es una ascesis de la acción exterior, sino una purificación del corazón que se abra a la presencia del Espíritu para transfigurar la vida, transfigurar por dentro los sentimientos del hombre entero. El cardenal Spidlick explicaba esto de una manera muy sencilla. Él lo hacía siempre en forma de chiste, entonces yo cuento el chiste que contaba él, no, eso no viene de mí. Pues decía que cuando antiguamente él venía de Checoslovaquia, era monaguillo en tiempos de la invasión nazi en la iglesia de su pueblo, y todos los días el sacerdote mandaba a un monaguillo a que
trajese de la fuente un poquito de agua para bendecirla en cada momento y poder celebrar la misa. Y el monaguillo, pues que ya apuntaba para ser teólogo, le dijo un día lo siguiente: Padre, ¿y por qué no, en vez de bendecir cada día el vaso de agua, no bendecimos la fuente? Y es cierto, tenía toda la razón. Esa es la espiritualidad del corazón en el Oriente cristiano, ¿veis? De un corazón puro nacen sentimientos limpios, de un corazón purificado nace una vida cristiana auténtica. El objetivo es purificar el corazón. No lo podemos hacer nosotros, no es una obra humana, es la obra de la gracia en el hombre. Pero cuando eso se ha hecho, incluso los sentimientos de un corazón puro nos pueden dar una indicación profunda de por dónde va la gracia en nuestra vida. No hay que desconfiar de los sentimientos de un corazón limpio. En todo eso es, como lo he resumido en grandes líneas, el fondo último de toda esa grandísima tradición oriental del corazón. Pero, primer punto, entonces, ¿qué Oriente vamos a mirar? Yo, al prepararlo, pensaba que podía precisamente hacer esto, continuar ahora con textos de estos padres, comentando algunas cosas, pero he preferido ir mucho más atrás, porque los momentos que estamos viviendo requieren que nos planteemos las preguntas con radicalidad. ¿De qué Oriente hablamos? ¿Qué es el Oriente cristiano? Y para hacerlo vamos a mirar un mapa, y son pues los descubrimientos o el nuevo modelo que estamos haciendo de comprensión de cuál es la extensión primera de la evangelización de los apóstoles precisamente hacia Oriente y hacia Occidente. Porque no podemos comprender el Oriente si no comprendemos también el Occidente. Dicho de otra manera, si el horizonte que tenemos que pensar es el de una nueva evangelización, es muy difícil llegar a intuir por dónde tendría que ir una evangelización nueva si no conocemos la evangelización primera. ¿Cuáles son las claves de la evangelización primera? Podemos saber algo. Vamos a intentarlo. Si miramos este mapa, en primer lugar, es casi el que aparece en cualquier Biblia que nosotros miremos, vemos que es la imagen que tenemos de la extensión primera del cristianismo, desde Jerusalén hasta toda nuestra zona occidental. Precisamente los lugares de los destinatarios de las cartas paulinas, las primeras iglesias. ¿Por qué nos es conocido este mundo? Porque es el nuestro. ¿Y porque es el Imperio Romano? Imperio Romano que después se parte en dos zonas, la zona occidental y la zona oriental. Lo que nosotros llamamos hoy Oriente Cristiano es sobre todo esta zona que en realidad coincide con la ortodoxia: Grecia, Rumanía, Yugoslavia y todo el imperio ruso, de esas estepas infinitas que llega incluso hasta Alaska. Bien, ese no es el Oriente primero. De alguna forma, incluso el mundo ortodoxo es el Oriente de nuestro Occidente. Pero, ¿y para acá, para el este? ¿Hay todavía alguna realidad cristiana? Y fijaos, el mandato misionero del Señor a los apóstoles, si lo interpretamos en lo que quiere decir, abarca el universo entero. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el mundo entero? En cada época el mundo entero es aquello que conocemos. Pero el mundo entero, incluso en las palabras de Jesús, es la extensión de todos los brazos del espacio al este, al oeste, al norte y al sur. Hay una cruz que es antiquísima. Aquí está. La cruz de la primera evangelización, que precisamente narra, porque es muy gráfica, toda esta extensión del Evangelio desde un extremo hasta el otro del mundo. Precisamente lo que vemos en el centro es un corazón. Aquí estamos. Aquí está, un corazón. Un corazón es justamente esto. La definición del corazón es un lugar central, un centro de irradiación del que parte la savia para irrigar toda la vida del cuerpo humano. Si no hay una célula que no pueda recibir la sangre, porque entonces moriría, y por eso está el corazón,
el corazón tiene que expandirse hacia todo el cuerpo, en este caso el universo entero, para poder irrigar. Y ya veis lo que hay en el corazón de este corazón. Es un corazón dentro de otro corazón. El centro del que todo parte, del que parte la posible misión hacia las 4 dimensiones del espacio. Es un corazón que es Jesús, ¿veis? Dentro del seno del corazón interior de María, dentro de María. El corazón del niño, del embrión, es lo primero que se forma dentro del seno de la madre, ¿veis? Como si el corazón de la madre, lo primero que ayuda a formar es el corazón interior, no solamente del feto que va a nacer, también, ojalá fuera así, de la persona que luego nacerá, ¿veis? Mucho de los sentimientos interiores del niño depende del corazón mismo de la madre. Bien, pues el cristianismo es, según esta cruz, la encarnación del Verbo de Dios. Y si es encarnación en el seno humano de una Virgen, concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, de cuyo corazón va a absorber y a tomar la formación de su propia humanidad, y al mismo tiempo María, en cuanto primera discípula del Señor y formadora suya, va a ser la responsable después de expandir lo que ella tiene en el corazón por los apóstoles, en el grupo apostólico, y también en todas las direcciones del espacio. ¿Veis? Es cierto, si el corazón es María, no es solamente la Iglesia Madre de Jerusalén, no es solo un lugar, es una persona. Entonces significa que todo lo que desde este centro parta hacia las 4 dimensiones del universo va a tener que volver otra vez al centro para recuperar fuerza y para entrar en el motor que lleve otra vez a la evangelización. Es muy antigua, fijaos, todas las cruces del Oriente tienen esta forma. Esta es la misma, pero en la India, cristianos de Santo Tomás, la misma, pero en la iglesia caldea, asirio-caldea. Aquí pone Jesucristo ha resucitado. Curioso. En la lengua en la que se decía en la primera evangelización, que es Kam leh Maharan, Kam leh, se levantó de entre los muertos el Señor, con una cruz, justamente veis, con los 12 apóstoles y los 4 evangelistas, implantada en el centro de la confluencia de los 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Significa muchas cosas, porque va a ser el centro desde donde, sobre todo, la figura del apóstol Tomás va a irradiar el cristianismo a todo el Oriente. La misma, pero esta es una cruz caldea católica, ¿veis? Es lo mismo. Aquí también, caldea católica, y veis, un obispo que murió hace poco, era el patriarca caldeo, con esa cruz de bendición, y atrás la misma cruz con esos signos, ¿veis? María en el centro, los 4 evangelistas, los 12 apóstoles. Armenia y el mundo copto, ¿veis? Es exactamente lo mismo. ¿Qué significa esta cruz? En primer lugar, tenemos que ver el centro. El centro es lo más importante. Cuando el Papa nos dice que vayamos a la periferia, qué curioso, lo que nos dice es que volvamos al centro. ¿Ya sabéis por qué? Porque es imposible que haya una periferia si no hay un centro. Porque lo que hace que una periferia sea periferia es justamente que hay un centro. Y lo que hace que haya un centro es la referencia a una periferia. ¿Veis? Yo interpreto esas palabras como que tenemos que dinamizar esa vida del corazón eclesial, volviendo a esta primera evangelización para descubrir el modelo de la segunda. ¿En qué se basa esta cruz? ¿Qué es lo que tiene detrás? Principalmente 2 cosas. En primer lugar, esto es una fotografía del siglo XIX, por supuesto, aquí sí, del campamento que hicieron los hebreos en el desierto. Esto está en el libro de los Números, capítulo 2, que es algo muy curioso. Ese es un libro que cuando a veces lo leemos nos aburrimos mucho porque son listas de nombres, tal, pero que fijaos, si la palabra de Dios es para hacerla, y si con un lapicero en un papel vais apuntando todo lo que se dice en Números 2, vais a ver qué cosa más interesante sale, porque lo que sale es, en el centro, otra vez, absoluto,
¿Qué es lo que hay? El santuario, la tienda del encuentro, es decir, el lugar donde se da el diálogo entre Dios personalmente con el nuevo sacerdote que es Moisés y con Aarón. Os suena algo ya de María después. Es la experiencia central del pueblo, es un campamento, y que cuando marche por el desierto tienen que ir formados de esta manera. Eso es imposible, pero es ideal. Es decir, esta es la formación de un pueblo. El pueblo de Dios es un centro, que es el santuario donde Dios personalmente, en ese centro del centro, corazón del corazón, que es el santo de los santos, ¿veis?, dialoga la presencia de Dios con el sacerdote, Moisés, después con el sumo sacerdote, en torno a una tribu libre que es la de Leví, y después las 12 tribus repartidas cada una en una de las direcciones del espacio, ¿veis?, y cada uno bajo un estandarte, todas las personas que pertenecen a cada tribu bien formadas en cada dirección. Rubén, Isaacar, Dan tienen que mirar hacia el este, hacia una dimensión de la vida, podemos decir. Los que están aquí tienen que conquistar, avanzar, mirar otra dimensión de la vida, la dimensión norte, en la dimensión de la actividad, en la dimensión del este, volver para atrás, la dimensión de la afectividad, de la interioridad, va a estar a cargo de estas otras 3 tribus, y el sur, que es siempre el calor, la marcha, los pies, porque todo esto es un cuerpo, va a ser para estas otras 3 tribus. Es precioso, ¿veis? Es decir, el pueblo de Dios está estructurado. El número 12 de las tribus es la totalidad de la humanidad, de manera que hay 12 formas de ser hombre, y no hay más, solamente 12. 12 formas de realizar la vocación humana. Es lo que cada tribu representa y desarrolla, y es muy curioso cuando la revelación, esto es la revelación en su comienzo, justamente la formación del pueblo de Dios en el desierto, en torno a un corazón. Cuando lleguemos al Apocalipsis, que representa el futuro del pueblo de Dios y de la humanidad, es decir, el cumplimiento último del hombre, del ser humano, también tiene que tener un corazón. ¿Cuál va a ser el corazón de la humanidad cumplida? Es este. Es un cubo con 12 puertas. Curioso, ¿veis? Lo mismo. Es decir, ya son la humanidad entera en su conjunto, pero esta vez las puertas son los apóstoles, las columnas sobre las que se basa esto son las 12 tribus de Israel, el cumplimiento en los apóstoles, la humanidad que ha llegado a las bodas del Cordero. La Jerusalén que desciende tiene un corazón absoluto, que es el trono del Cordero. No hay ningún templo, el trono del Cordero. O sea, ves, María como corazón del corazón, porque precisamente es lo único que quedará en esta Jerusalén final, será la esposa y el Cordero. Toda la humanidad entera como la esposa, toda entera, es la categoría única de la humanidad. Al final, la humanidad, el hombre cumplido, esposa, en cuyo interior está el Cordero. Bien, es el corazón del corazón. Entonces, María meditaba todas estas cosas en su corazón, ¿veis? Y esa es la fuente de la espiritualidad del corazón en el Oriente cristiano, siempre. Volver a María precisamente para buscar cuál es el lugar arquetípico, digámoslo así, de la vida espiritual cristiana. Es ciertamente María en su meditación continua de la palabra, hasta tal punto que la tiene dentro, ¿veis? Porque la ha concebido. María es el lugar de la concepción del Verbo. Otras imágenes parecidas aquí en Misión. Pero volvamos a esta imagen. Entre la formación del pueblo en torno al corazón del primer santuario en el desierto, a el cumplimiento de la humanidad en la Jerusalén celeste que ya anticipamos y anhelamos en la liturgia, en torno a otro corazón que es la esposa que contiene al Cordero, se sitúa el corazón histórico de María y el corazón de los apóstoles. Fijaos que lo que aquí se representa ya no es un ideal, es una historia cumplida. Es la historia de la irradiación desde este corazón a todas las dimensiones del mensaje apostólico.
Habría mucho que decir, porque cada uno de los apóstoles está donde tiene que estar en este esquema. Cada uno va a una zona diferente. Por ejemplo, Andrés y Felipe tienen ya un nombre griego y van a evangelizar el mundo griego. Andrés es el gran apóstol del mundo oriental. Felipe llega hasta Crimea, dando la vuelta por el Mar Negro. En esta zona Pedro justamente va a ir a Roma. Está Santiago, que vino hasta España, Santiago el Menor, Pablo también por aquí en algún sitio. En esta zona los más semitas que van a ir hasta el sur y van a llegar hasta Etiopía. Mateo va a llegar hasta Arabia, hasta el Yemen. Después Simón va a ir a Jordania y esta otra zona muy interesante va a llegar hasta China. Hasta China, en el siglo I, hasta China. No nos va a dar tiempo de verlo, pero una de las cosas que hemos trabajado muy a fondo y hemos redescubierto, porque hay restos arqueológicos sumamente interesantes y muy elocuentes, es que el apóstol Tomás evangelizó China en el año 68. Entonces, fijaos que la iglesia china es apostólica como la iglesia española, apostólica como los demás lugares donde los apóstoles plantaron la cruz de la evangelización. Esto, para explicarlo, haría falta otro congreso después, pero eso será otra cosa. La figura central de esta zona del este, de este brazo de la cruz, es Tomás, el apóstol Tomás. Es muy interesante porque su presencia está en la India. Hay cristianos que se reclaman de Santo Tomás, se llaman cristianos de Tomás, en el sur de India, de Kerala, y todo está esto distribuido de esta manera. Una reflexión solo, fijaos, respecto a la evangelización. ¿Qué nos enseña este modelo de evangelización a partir de la primera misión de los apóstoles según la pedagogía del Señor? Primero, que es necesaria en la evangelización la diversidad de los puntos de llegada. Sí, justamente por eso, porque hay un centro, porque lo hay, es aquí justamente donde podríamos luego reflexionar sobre la función del corazón de España, ¿no? Con el corazón de Jesús. El punto central necesita irradiarse hacia diferentes lugares, cada uno de los cuales es el depositario de una antigua cultura humana que va a ser evangelizada. Es una obra maravillosa. Diréis, todo esto me suena a nuevo. Sí, no lo conocemos, entre otras cosas, porque toda esta casi mitad de la cruz hacia el este ha caído en el olvido por muchas cosas que veremos en la siguiente fotografía. Pero fijaos, el Evangelio tiene que llegar a China con la cultura milenaria y su concepción del hombre fraguada durante muchos milenios, tiene que llegar al corazón de la confluencia del Tigris y el Éufrates, donde se fraguó el comienzo de la civilización en absoluto, hacía ya 3000 años antes del Señor. Tiene que llegar a Grecia, donde la filosofía ha comenzado ya su camino, y ciertamente va a haber un maridaje, muchas veces pues también difícil, como todos los matrimonios, entre la filosofía y la teología. Tiene que llegar a Roma, ese mundo que construyó carreteras y puentes para llevar el Evangelio después a todo el mundo. Tiene que llegar a África con su tradición. Lo que va a nacer del encuentro de esta palabra que brota del corazón de María en cada cultura es lo que hoy llamamos los ritos eclesiales. El rito copto, el rito caldeo, es decir, la gran tradición cultural, espiritual, humana, querida por la providencia, fraguada por los siglos, de la búsqueda del hombre, pero que recibe la semilla del Evangelio y al recibirla da un fruto totalmente diverso en cada lugar, pero fijaos, totalmente diverso, pero para los demás, porque el otro factor importante para que este proceso de la evangelización tenga éxito según el plan del Señor es, he dicho, que cada lugar de destino sea diferente, sí, pero, por otra parte, que el mensaje que se lleva, la semilla que se implanta, no cambie en lo más mínimo. Porque si no, uno de los centros precisamente de la evangelización se rompe.
¿Veis? Es decir, lo tenían muy claro estos primeros apóstoles. Daos cuenta que, por lo que hoy sabemos y estamos reconstruyendo, los gestos para implantar iglesias no fueron una sola. Muchos de ellos son los padres de 7 comunidades diferentes que luego quedan también. Todo lo que están haciendo es el mismo gesto repetido en las 4 dimensiones del espacio, lo cual significa que repiten con una fidelidad extrema la misma pedagogía aprendida del Señor, incluso, digo, en los gestos concretos de la evangelización, incluso con la presencia y la ayuda de la mujer en cada comunidad. Eso sería otro congreso también. ¿Veis? Pero lo que se ve es una fidelidad máxima. E incluso yo diría un deseo de no adaptar. No hay que adaptar nada. Hay que evangelizar la palabra divina en su riqueza interior, que ya es una fuente de enseñanzas implícitas. Cada parábola, cada palabra del Señor es ya también un corazón que tiene que expandirse. Y lo que tiene que dar lugar a una realidad nueva, completamente nueva, es el respeto, eso sí, a cada cultura concreta, en la cual algunos van a escuchar la palabra en su propia lengua, porque ese es el milagro de Pentecostés, y se van a convertir, van a entrar dentro del patrimonio de la fe y van a dar como resultado un fruto exquisito para toda la Iglesia entera, donde la propia tradición cultural se convierte en cristiana. Eso, dice el Papa Juan Pablo II en Orientale Lumen, nos pertenece a todos. Lo que el Espíritu ha hecho fraguar en el corazón de cada comunidad es mío, por derecho de fraternidad eucarística, y lo puedo utilizar, lo tengo que utilizar, ¿veis? Pero la condición es no adaptar, sino sembrar. Son pocos los que se convierten, no fueron tan pocos, y ciertamente hay que contar con que muchas otras personas van a rechazar el mensaje. Por ejemplo, yo me podría plantear en la dirección del apóstol Tomás: si yo voy a la India a sembrar desde el centro el Verbo encarnado, ¿cómo voy a decir claramente que Jesucristo es Dios, ¿no? Si allí eso no lo van a comprender. Bueno, no me tiene que importar que no lo comprendan. Yo tengo que proclamarlo, vivirlo, formar la comunidad viviente, real, auténtica de personas de esa cultura que incardinen en la propia tradición y carne cultural el mensaje evangélico, y en el futuro, a veces con distancia de siglos y de milenios, eso dará un fruto maravilloso para la evangelización. Pero así en todas y cada una de las partes de este lugar. Otra consecuencia, que si yo quiero hacer la unidad entre los cristianos, y aquí sería el ecumenismo, ¿veis? Justamente un tema profundamente oriental y actual, cómo unir a Oriente y a Occidente. Nuestra tendencia humana, pues simplemente por un método sociológico, sería reunir los que están dispersos desde el exterior, ¿veis? Imaginaos, justamente Andrés, el mundo ortodoxo, y Pedro, ortodoxia y el mundo latino, una ruptura. Vamos a poner una grapa por aquí, de este lado a este lado de la cruz, y lo que nos va a salir pues ya no es una cruz, sino que es un andamio en el que no hay ninguna cosa que se parezca ya al proyecto originario del Señor. No, mirad, no tenemos que restablecer humanamente ninguna unidad, porque la unidad está hecha. La unidad es María. La unidad está en el centro, ¿veis? Somos muy distintos los cristianos chinos, y estoy seguro que si esa iglesia es apostólica, estamos empezando a ver cosas hermosas, y quizá desde este centro de irradiación veamos todavía nosotros con nuestros ojos una gran afluencia de cristianismo de China, con su martirio y con su problemática, pero también con su riqueza. Yo creo que lo vamos a ver, ¿veis? Pero no se va a parecer en nada o muy poco al cristianismo de esta parte de aquí. No importa, el centro es el mismo, el centro es una persona viva, ¿veis? Cuando el centro es una persona viva, la Iglesia está unida. Entonces podríamos, ¿cómo reparar la unidad de la Iglesia? Poniendo parches por el exterior, y ya os imagináis cómo va a quedar la cruz. Nada. O bien
sustituyendo el centro absoluto de la Iglesia, que es una persona, por un proyecto nuestro que va mucho más deprisa, ¿veis? Claro, porque las personas van muy lentos, pero los proyectos pueden ir deprisa. Sustituiríamos el centro vivo de la fe, que es María, por una ideología. Resultado, que esta cruz dura 20 años, al final se acaba rompiendo, ¿veis? Porque las ideologías rompen las familias, rompen los pueblos, ¿veis? Y la persona en el corazón, ese es el corazón de Cristo aquí, en este cerro, ¿veis? Esa es su misión, unir, porque es una persona, en el corazón, todas las diferencias que tiene que haber en la extensión del Evangelio. Podemos poner una ideología y estaríamos perdidos, habríamos sustituido el Evangelio como corazón viviente por una idea, voy a decirlo así, religiosa. Eso también es bonito, una idea religiosa. El Evangelio no es una idea religiosa. El Evangelio es la aceptación de la palabra divina en el corazón, ¿veis? Y la irradiación desde ahí. Mucho menos por un proyecto, qué sé yo, pues por alguna estrategia de cualquier tipo. Tenemos que redescubrir la unidad que está en este corazón. Entonces, veis, si miramos este mapa, descubrimos ahora, ¿qué cosa? Que lo que nos parecía la totalidad de nuestro mundo cristiano es solamente una partecita pequeña, ni siquiera es la mitad. Es un tercio de la extensión de la primitiva evangelización. Partiendo de este corazón de Jerusalén, el cristianismo en el siglo I. Y es interesante pensar que los 12 apóstoles entregaron la vida físicamente por llevar el evangelio a estas 4 dimensiones de la cruz. Y por eso leeríamos el evangelio de otra manera, porque cuando, por ejemplo, está el Señor con los discípulos en cualquier acontecimiento. ¿Por qué, por ejemplo, después de haber hecho el banquete de la primera multiplicación de los panes, los deja solos en el lago, ¿no? Que es lo que nos pasa hoy también. Parece que el Señor nos ha dejado solos de la mano. ¿Por qué los deja solos? Al borde de la muerte. Porque pensar que el lago de Galilea, cuando se encrespa, los discípulos, los que ya eran marineros, aguantaban un poco más, pero los que nunca habían pisado una barca, ¿veis? Una noche entera, con las olas enormes, al borde de la muerte, tuvieron que ver cada uno ya la experiencia de la muerte muy cerca. El Señor ha querido hacerles esa pedagogía, a veces es un poco duro, lo reconozco, pero tiene sus objetivos y todo nace de la dulzura de su corazón. Es una pedagogía tremenda por la que Él les está diciendo: esto no es un seguimiento de una idea cualquiera, yo no soy un líder cultural, ni político, ni tampoco religioso, yo soy otra cosa, por tanto, si queréis seguirme, tenéis que acostumbraros a que un día tenéis que dar la vida. Ahí va. ¿Y con qué sentido? Pues fijaos, ahora estáis a punto de morir y de pronto el Señor aparece caminando por el agua como vencedor sobre la muerte, hace que se transforme el corazón de los discípulos porque se postran, es decir, abrazan a Dios, han tenido la experiencia de la zarza ardiente, pero en medio del lago, han pasado ya en la experiencia suya interior de la muerte a la vida, de alguna manera, y ya pueden seguir caminando con el Señor. Y Pedro, que es muy valiente, dice: pues si tú, yo también, me voy a caminar sobre el agua. Bueno, espérate, eso lo tendrás que hacer un día, pero ahora inténtalo. Y lo intenta Pedro, ¿qué le pasa? Se hunde, ¿veis? Se hunde, bueno, le da la mano y continúa otra vez. Esa es la evangelización desde ese centro. Entonces, los 12 apóstoles, diremos, ¿y cómo iban de un sitio a otro en una distancia tan enorme si no había AVE, ¿no? En aquella época? Bueno, no había AVE, pero la providencia divina, eso también se está redescubriendo y poniendo un poquito de manifiesto, hizo que desde 5 siglos antes del cristianismo, todo este universo que vemos aquí coloreado y mucho más también para el sur estuviese lleno de comunidades judías de la diáspora. Es la providencia del Señor. Si leéis el libro de Tobías, pues es toda la extensión del mundo conocido. En el comercio, la diáspora judía tuvo ese objetivo, se despobló todo Israel 5, 6, 7 siglos antes de Cristo para establecer una red comercial en una lengua internacional de comercio que es el arameo, hablada para el comercio desde Alcázar de San Juan,
vamos a poner, hasta China, hasta la costa china de los emperadores. ¿Veis? Luego todo este mundo, donde además hay 5 rutas de la seda. La primera ruta de la seda, 2 siglos antes de Cristo, termina en Lyon. Luego hay AVE, casi semanal, Lyon, China, con muchísima continuidad del sur y del norte. Ya está puesto por la providencia el reguero de la pólvora para la difusión del Evangelio. Pentecostés va a ser la llama, y en el siglo I verdaderamente, realmente, los discípulos, con el don de su vida, cumplen el mandato misionero del Señor de abrazar el universo entero, al este, al oeste, al norte y al sur. ¿Por qué no sabemos nada de todo esto? Lo primero de todo, porque este mundo entero, si hacemos aquí justamente la raya un poquito más para acá de lo que está en rojo, es un mundo que está en guerra con el mundo romano. Y en esta época, cuando hay una guerra, el castigo es la damnatio memoriae, la ruptura y la destrucción de todos los restos de memoria de las culturas anteriores. Justamente es el mundo judío el que ha entrado en guerra con el Imperio Romano. Todo este cristianismo que es semita, es oriental, utiliza la lengua aramea, pues es mal visto, se silencia por parte de este otro cristianismo de aquí. Por otra parte, es muy importante esto: el cristianismo entero en este mundo, aunque ha pasado por siglos de persecución, ha tenido un Constantino. Es decir, ha habido un emperador que ha tomado el cristianismo como religión oficial de todo el imperio, con lo cual hemos vivido lo que se llama la época de la cristiandad. No sé si feliz o no felizmente acabada. Digo que no sé si feliz o no, pero es así. También forma parte de la providencia divina. Por eso esto es muy importante, porque podemos aprender de estos otros cristianos orientales justamente en este punto. La cristiandad, el tener un emperador cristiano, ha llevado a que hayamos podido tener una edad media de enorme creatividad en la evangelización. Los tiempos que vivimos son otros, muy distintos, pero muy bonitos, muy bonitos. De una creatividad cristiana que está sembrada y que tiene que salir a la luz. Para ver esto no hay que ser optimista, hay que entrar en ese corazón interior de María y ver cómo fue esa primera evangelización. Esta otra iglesia, sin embargo, no solamente nunca tuvo un Constantino, sino que en todos los países son muy diversos: Imperio Parto, Imperio del Norte, la India, el Imperio Chino, y mucho más en el mongol después. Hubo mucha presencia cristiana, pero el cristianismo nunca fue religión ni siquiera permitida. Nunca. Entonces, imaginaos lo que eso significa. Habéis visto lo que hacen los del Daesh en estos países del medio, que con un mazo, justamente, ¿veis?, han roto el pasado. ¿Por qué será eso? Ese es el fondo de la persecución. ¿Por qué esa manía de romper incluso físicamente los restos culturales del corazón humano en una cultura? Y es interesante, porque lo que la persecución siempre quiere es, o lo que a ciertos tipos de cultura, sobre todo cuando se endurecen, les molesta, es que otra tradición tenga una memoria espiritual auténtica. ¿Veis? Y el cristianismo en todas estas zonas es una memoria espiritual auténtica, porque hay una vida espiritual. La celebración de la Eucaristía es fuente, y desde el corazón de María, ¿veis?, de una vida cristiana muy, muy intensa. Eso suscita inmediatamente el odio y el enfado de los que no quieren que haya otra memoria espiritual, o mejor, de aquellos que saben que no tienen ninguna memoria espiritual. ¿Veis? Porque normalmente el motor de esa persecución es un vacío interior, vacío de memoria, vacío de verdad, vacío de verdad. ¿Veis? Y cuando la verdad se vive con serenidad, porque es una verdad espiritual, es decir, la vida cristiana, la verdad cristiana no hay que defenderla con contrarréplicas. Y quizá a veces, si queremos defender la verdad con otra verdad parcial, lo que hacemos es caer en otro error. ¿Veis? Porque la verdad no es contraria a nada. La verdad no es contraria al error. La verdad no tiene contrarios. La verdad es la verdad. Al igual que el bien y la bondad no son lo contrario del mal, ni mucho menos.
Si la bondad es la bondad en sí, no hay contrario a la bondad. ¿Veis? Al revés, lo más contrario es el mal mismo, porque no hay nada más contradictorio que la mentira, ¿no? Y que el mal. Eso sí que es una guerra continua interior. Pero la verdad es serena, ¿veis? No busca nada propio, no se basa en su propio fondo y por tanto se defiende viviéndose, con la serenidad y con la vida. ¿Cómo vivieron la verdad cristiana todos estos cristianos de este lado del Oriente? En un ritmo muy interesante, y es, en las épocas de relativa paz, o sea, cuando la Iglesia era consentida, no era mucho, pero a veces podía durar 2 siglos, no era mucho porque es que, fijaos, de pronto en el Tíbet se convirtieron, un poquito por aquí en Mongolia, a punto estuvo Gengis Khan de convertirse al cristianismo, ¿veis? Todo el cristianismo entero, esta iglesia cuyo centro es Seleucia Ctesifonte, en la confluencia de los 2 ríos, tiene diócesis desde el siglo II por India, China, ya Mongolia. Y si escribiéramos la historia de este cristianismo, veríamos también, primero, la presencia simbólica de Tomás, lo mismo que en Occidente es Pedro, aquí es Tomás, presencia en toda esta cristiandad, con lo que significa, y después un intercambio muy corriente, de obispos, sacerdotes nuevos, diócesis que se implantan, culturas que se evangelizan, con ese ritmo, ¿veis?, de implantación en arameo, para no cambiar ni adaptar, pero fructificación en la cultura propia con una riqueza enorme. A punto estuvo todo esto entero de pasar al cristianismo, tendríamos quizá toda una Asia cristiana. Yo creo que si no la tenemos es también por la providencia divina. Incomprensible, pero son los designios de la historia. Hay una razón que voy a intentar decir cuál puede ser. El ritmo entonces de esta iglesia tan perseguida, que justamente después, cuando casi Gengis Khan se hace cristiano, como él salió desde Mongolia a las puertas de Rusia, hubiera sido la cristianización de todo Asia, al convertirse al Islam de una forma muy violenta, y sobre todo su sucesor, Tamerlán, asesinó, y yo no comprendo cómo es algo que no sabemos. Y eso es tan importante que el no saberlo ya indica la distancia tremenda en la que hemos caído respecto a este Oriente, ¿ves? Tamerlán en el siglo XV asesinó a 15 o 20 millones de cristianos. 15, 20 millones. 15, 20 millones, ¿ves? Famoso pues en todas las rutas militares, restos de los cadáveres y los cráneos casi sembrados. Fue una época durísima, que lo que hoy sucede con el Daesh no es otra cosa que la reedición de ese movimiento que ya estaba ahí. No hay otra forma sino de comprenderlo, ¿veis? Pues en ese ritmo de iglesia consentida, iglesia perseguida, pero hasta unos extremos violentos, ¿qué es lo que hace esta iglesia cuando es consentida? Atención, que a lo mejor nos va a tocar. Cuando es consentida y no perseguida, ¿qué haríais vosotros si fuerais consentidos? ¿Empezar a construir iglesias grandes por toda España? No, no es el momento ya. Echar raíces, hermanos, echar raíces. Es decir, en los momentos en que la iglesia es consentida, la iglesia se dedica a profundizar. Sobre todo en la vida monástica, centros y corazones también, ¿veis? El corazón mariano, de la recepción de la gran tradición cristiana y de maduración de la vida espiritual. Es conocido, por ejemplo, Isaac de Nínive, un místico del siglo VII, ya en plena conquista musulmana, se convierte en el padre espiritual de todo el Oriente, incluso un poco del Occidente, y su gran mensaje es, fijaos, una iglesia perseguida, un cristianismo sin estrategia, casi sin posibilidad de expandirse. Su mensaje es la misericordia. Interesante. La misericordia, totalmente. Y una misericordia muy profunda, porque sus raíces es precisamente eso, la profundización en la vida cristiana en los momentos de calma. A este respecto, por ejemplo, cuando en el centro de todo este cristianismo oriental, el corazón de su corazón es Nínive,
En el 2015 se dejó de celebrar la Eucaristía en Nínive, porque el Daesh arrasó completamente la memoria espiritual cristiana. Y decían ellos, es tremendo, si durante 2000 años, para ellos 2015, porque para ellos el cristianismo en Nínive es antiquísimo, puesto que es apostólico, si durante 2015 años se ha celebrado cada día la Eucaristía en este centro, ¿cómo estamos ahora, que no se da cuenta nadie? ¿Qué momento de la historia vivimos? Que en el corazón ya no hay Eucaristía. Si esta es la raíz, ¿qué es lo que va a pasar en el árbol entero? Como preocupación. Bien, no os preocupéis, porque si entramos en la etapa de la persecución en el Oriente, que es lo segundo, que es lo que se hace, entonces hemos dicho, si los tiempos son de calma, profundizar, ahondar, estudiar, orar, crear vida espiritual, tradición monástica. Y si los tiempos están revueltos, evangelizar. Evangelizar sin más. Pero ¿cómo voy a evangelizar si no me van a entender? No tienes que decir nada que entiendas, a lo mejor tampoco lo entiendes tú. Tienes que proclamar la palabra como tal, transmitirla de corazón a corazón y de boca a boca, porque es la palabra la que encontrará el lugar de su nacimiento, ¿ves? De su crecimiento. Evangelizar. Y termino porque el segundo punto no me va a dar tiempo. Pero bueno, ya van 3 congresos anunciados entonces para el otro. Sería esto. Esta es la primera evangelización. Vamos a volver un poco a la cruz de María. En la primera evangelización vemos muy claro cuál tiene que ser el centro, es María. Pero hoy, ¿por qué le llamamos a esa evangelización nueva? ¿Qué es lo nuevo? Es la nueva evangelización. A veces no lo sabemos, ¿veis? Porque lo repetimos tanto que como esas palabras que se repiten mucho acaban un poco perdiendo el sentido. Si nueva significa volver otra vez a hacer lo que ya siempre hemos hecho, pues no es una nueva evangelización, porque evangelizar es volver a proponer la fe, cuidar de los que se están bautizando y hacer crecer el pueblo de Dios. Para responder, ¿en qué sentido es nueva? ¿Habría ya en el Evangelio algún momento en el que Jesús mismo hace una nueva evangelización con estos apóstoles? Hemos visto lo que hace con ellos, los lleva al borde de la muerte en el lago para que prueben lo que puede el hombre por sí mismo y cómo lo puede todo con el Señor. Sí, pero aún con eso no se acaban de convencer y cuando muere huyen por miedo porque no comprenden nada. ¿Hay algún momento en el que el Señor lleva con ellos una nueva evangelización? Efectivamente, en Emaús, ¿veis? Después de la resurrección. Es precisamente la nueva evangelización que el mismo Señor hace con estos discípulos. ¿Y cuál es el contenido de esa nueva evangelización? Solamente uno: explicar las Escrituras de tal manera que comprendan que todo lo revelado en la palabra divina desde el Génesis hasta el final se refiere a Él. ¿Veis? 2 cosas habría que comprender. La evangelización nueva, al ritmo de la evangelización del Señor, requiere nada menos que la muerte y resurrección de Cristo, ¿veis? Para poder hacerse, y consiste primero en que comprendamos mejor y más profundamente la palabra revelada. Es una clave de esta evangelización. Y segunda clave, si lo que el Señor presenta como centro absoluto es un cuerpo resucitado, aquí es donde yo tendría que empezar la segunda parte que no voy a empezar, es restaurar la concepción del ser humano a partir del cuerpo resucitado, es decir, comprender que la clave para comprender el cuerpo, el corazón, la antropología, los sentimientos, que es justamente lo que hoy está en crisis, la clave está en comprender la resurrección. Porque podéis comprender que si la resurrección es verdad, como confesamos, el secreto del misterio del cuerpo humano es incomprensible sin la resurrección. Sin la resurrección yo no comprendo mi cuerpo, no comprendo mi mismo corazón. El cuerpo como tal solo lo puedo comprender si es que Jesús ha traído la verdad sobre el hombre con esa pedagogía suya hasta la resurrección. El cuerpo del hombre se comprende desde la resurrección. Cambiaría nuestra forma de evangelizar, cambiaría nuestras opciones profundas en la vida, perderíamos el miedo que en el fondo nos agarra por dentro, miedo a todo, miedo al futuro, miedo al presente, miedo al pasado. No,
No, el Señor ha resucitado y nuestro futuro es la resurrección, y la Eucaristía es el anticipo de la resurrección, y la resurrección es la clave de la comprensión del cuerpo humano, del corazón del hombre y de una antropología nueva, que partiría del corazón de María, porque ella guarda todas estas cosas en su corazón, y que nos llevaría a replantear el ser humano. Simplemente digo que todo esto, hay un libro que ya más o menos lo dice. Fijaos, la revelación de Jesús, sumo sacerdote, en la carta a los hebreos. Sabéis que normalmente el centro de la carta a los hebreos es Jesucristo sumo sacerdote, pero el libro se llama el libro de la naturaleza humana. Es decir, el estudio de las categorías de Jesús como sumo sacerdote, y a partir de ahí el sacerdocio, la importancia del ser hombre y ser mujer y qué significa, todo eso como Jesús sumo sacerdote, revelación de la antropología de la naturaleza humana renovada. Está en francés. ¿Veis? Vale la pena o aprender francés o traducirlo. Las dos cosas las podemos hacer. Yo creo que ya lo dejamos, ¿no? Vamos a continuar entonces siguiendo el brazo hacia el este en la cruz, para descubrir, creo que ya que lo anuncié, pues es bueno que lo veamos, los descubrimientos de China. No es un descubrimiento nuevo de ninguna manera, pero es una nueva interpretación de un monumento muy antiguo, muy antiguo. Y ciertamente, a la luz de todo este nuevo modelo de primera evangelización, conociendo cuáles eran pues la pedagogía de cada apóstol. ¿Ves? Ayer dije que en cada uno de los lugares de misión se repiten los mismos gestos, los encontramos casi incluso físicamente en las 12 partes del universo, las mismas acciones de los apóstoles y el mismo proceso de llevar a cabo la misión. Y en China resulta que hay un monumento muy importante que ciertamente nos va a dar mucha luz. ¿Es nuevo el pensar que en China había habido cristianismo? No. Cuando llega... Este no es. Espera. A ver si todo funciona. Esto no tiene que ver nada. A ver. Uf, ¿esto cómo se quita? Ya. Cuando llegó Francisco Javier a China, ya escuchó por tradición oral, a la India. Escuchó, ¿ves?, que ya había habido cristianismo en China, en la India, por parte de Santo Tomás. Es decir, esto era una tradición muy antigua, tradición oral en la Iglesia Oriental. Vamos a ver. Fijaos, estas son las rutas de la seda antiguas, lo cual significa que hay un trasiego continuo de una parte a otra del imperio sin ningún problema, fuera las guerras, el frío, el hambre, lo largo que es el viaje, pero eso son cosas que se superan. Es decir, y sobre todo que hay comunidades, las veis aquí, judías en esa ruta de la seda, además cada cierto espacio muy homogéneo, lo cual significa que es ya una zona de comercio internacional y de trasiego muy antiguo. Hay nombres en estas ciudades de gente judía, y hay también nombres de chinos provenientes de estas ciudades en Lyon, por ejemplo. Entonces, el mundo era mucho más internacional incluso que ahora. Y la cosa es, ¿veis? No sé si veis donde señalo yo con el puntero. Ahora sí, ¿no? ¿Veis? Justamente aquí. Aquí está Pekín, arriba. Aquí está Liujiagang, que, como todo el mundo sabe, es la capital de la China de los Han posteriores, el imperio chino Han
de la segunda mitad del siglo I, en un momento muy curioso porque es el momento en que China se está abriendo después de la maduración de varios siglos de pensamiento propio, Confucio en el siglo V a.C., varias corrientes. Con la dinastía Han hay una búsqueda de equilibrio internacional y una búsqueda de religiosidad personal. Eso es muy curioso, en el siglo I. ¿Veis? Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Hay una colina grande de granito, junto con otros restos arqueológicos reconocidos que desde siempre se habían interpretado en este lugar como la celebración de la entrada del budismo en China, sin ningún problema, porque están datados, lo veremos ahora después los bajorrelieves, del siglo I, más bien mitad del siglo I, años 50-60, y cuentan en la forma en que todo está tallado en el granito. Eso también consta por las crónicas sobre el emperador de los Han. Cuentan cómo el emperador tuvo un sueño en una noche y en ese sueño descubre un rostro. Ahí va, un rostro. Descubre un rostro en el sueño y ese sueño en la crónica se representa como un rostro luminoso envuelto con una aureola de luz. ¿Veis? La tradición dice, está claro, es un Buda, ¿veis? La descripción de un Buda. Se ve el rostro de un Buda con un rostro lleno de luz. Y luego después las siguientes viñetas es un bajorrelieve muy grande, reflejan la entrada del budismo y otros acontecimientos que están ahí puestos. Hasta que dos obispos clandestinos, también hay obispos clandestinos en China, y un sacerdote, Martin Yen, claro, dijeron, pero estos bajorrelieves no son budistas, esto es una cruz, ahí va, pero si esto no es un signo de un rostro de Buda, pero si esto tiene rasgos de un rostro de Cristo, según el mundo aramaico que conocemos, pero si este signo que aparece aquí es una cruz de David, pero si esto es un altar, pero si esto es cristiano. Entonces, a ver si lo que está equivocado es la interpretación tradicional de este monumento artístico y tenemos que intentar buscarle una interpretación coherente con la tradición antigua, local, cultural de China, de que el cristianismo allí es apostólico, de que Tomás estuvo allí. ¿Cómo hacer? Bueno, fijaos, la historia es un poco, como siempre, novelesca al final. Pierre Perrier, aquel con el que trabajamos en Francia, que no es sacerdote, es ingeniero de aviones y es especialista en mecánica de fluidos, ¿veis? Va a China a dar una conferencia sobre mecánica de fluidos. ¿A quién mejor que un mecánico de fluidos para que interprete el bajorrelieve de China? ¿Por qué? Porque es un gran especialista del judeocristianismo, ¿veis? Y precisamente porque él conoce las claves de toda esa evangelización aramea que dijimos ayer del brazo este de la cruz. Le dan clandestinamente las fotografías, él pues se queda totalmente sorprendido, empieza a estudiarlo y se crea un grupo internacional de trabajo con unos resultados que ya están publicados en Francia, en inglés también, y en chino era la tercera lengua para publicarlo, pero dado que eso cambia la explicación oficial de la historia china, no lo han publicado en chino. Imaginaos descubrir de pronto que el origen, porque los Han están en el origen de lo que es hoy la China ya contemporánea, aunque sea 2000 años de maduración, que en el origen de China y de la cultura china está el cristianismo. Reconocer eso, ¿veis? Justamente cuando el cristianismo es perseguido en estos momentos, y reconocer que incluso el budismo, que es posterior, entra ya a formar parte de un mundo de sincretismo, pero en el que el fondo es cristiano, es cambiar completamente la mentalidad. Signo de que hay algo de verdad en esta nueva reinterpretación, es decir, en la interpretación de que el cristianismo está en China y, como vamos a ver, las piedras hablan porque las piedras van a contarnos su propio relato. Signo de que es verdad. Si estamos en Occidente, el signo de que es verdad es que nadie hace caso, ¿no? Es verdad. Pues porque
al fin y al cabo ya tenemos nuestra forma de explicarlo todo. ¿Cómo vamos a admitir que ahora hay una nueva imagen? Vais a ver qué bonito es, donde incluso puede que esté la Virgen María con el niño. Y otra cosa más que vamos a ver, ¿veis? ¿Cómo vamos a admitir eso? Pues me dijeron una vez, es que si eso es verdad tenemos que cambiar todos los libros de historia. Y dije, pues muy bien, pues vamos a cambiarlos, es una tarde, ¿no? Una tarde se cambia todo. No, bueno, veis, en Occidente cuesta un poquito porque nuestra explicación de los orígenes cristianos ya está hecha. ¿Cómo va a ser posible que un apóstol de verdad llegue hasta el extremo del mundo en una época tan temprana? Estoy hablando del año 68, antes incluso de la destrucción del templo. Nuestra idea, que es mítica, es que la evangelización del mundo entero tiene lugar en el siglo II, III, muy tardíamente. No, ¿ves? La evangelización viene de Jesús. La palabra es transmitida en tradición oral a partir del mismo Señor con una fidelidad extrema y, por tanto, la maravilla que tenemos que ver con los ojos hoy es muy grande. Todo esto es en Occidente. En Oriente, signo de que algo es verdad, que te cortan la cabeza. Es decir, directamente la medida es la persecución y ves pues a estos obispos y sacerdotes 30 años de trabajos forzados. Por si queréis, aquí están los libros publicados sobre todos estos descubrimientos, ya va haciéndose una bibliografía. Hemos empezado también a traducirla en español y hay una página web donde está todo también explicado y se va siguiendo todo este modelo de composición y de explicación de los orígenes cristianos y de exégesis. ¿Veis? Estos son dos chinas de verdad para que veáis que no es mentira, que no, porque podíamos haber hecho las películas del oeste en Almería como se hacía con los espagueti. No, es China de verdad. Esta es la escala. Bueno, no se entiende bien. ¿Ves que es muy grande? Hay 105 personajes esculpidos. 105. 107. Los tres primeros de la derecha, bueno, son los más inexplicables a primera vista porque ¿veis? Es una figura extraña, parece ser la figura principal en la derecha total. Alguien un poquito más pequeño y por aquí otra figura. Bueno, la pasamos así. Os voy a mostrar mejor. ¿Ves? Una figura parece una mujer, ¿la veis? Sí. Que tiene aquí algo, una especie de caja, y además esto que hay aquí ha sido borrado, es decir, se ve perfectamente, violentamente cancelado, ha querido ser justamente borrado con... Bueno, puede ser muchas cosas, vamos a ver, ¿veis? Pero ha sido objeto de violencia. Aquí se ve mejor, por aquí otras aberturas, ¿veis? Una cosa extraña. Esta es la otra figura, tiene una mano así y en esta otra parece que tiene un pergamino. Ciertamente, ya podemos decir, este rostro no es budista ni hindú, más bien es la postura de un diácono del mundo parto, es decir, persa, judío-cristiano, con el signo del testimonio que es este, es decir, señalo a mí mismo y los 4 dedos y sostengo el pergamino, es decir, está testificando, es la función del diácono, que las palabras de alguien más importante que él son auténticas. Seguramente que ese más importante que él es este de aquí, pero ¿quién será? Vamos a acercarnos un poquito más, poco a poco, aquí no se ve nada. Figuras extrañas, ¿sí? Porque hay muchas cosas. Otra figura por aquí. Bueno, lo mejor, ellos hicieron un primer dibujo, los arqueólogos chinos, después completado, y por fin este es el que hicimos con este Pierre Perrier, mucho más perfilado y muy bonito. Entonces vamos a hacer ahora como en los cuentos antiguos, ¿no? En los pueblos, pues cómo hay que empezar a leer esto, porque tiene que tener un sentido. Esto es el cine de la antigüedad plasmado en la piedra. En seguro siglo I, porque corresponde con las crónicas, con el modo de todas las cosas y con la historia que se cuenta, que es la siguiente. ¿Veis? Aquí hemos señalado en diversos colores los personajes que se van repitiendo en toda la historia. Se comienza a leer además desde la derecha, van de derecha a izquierda,
que es justamente el orden antiguo de la lectura aramaica, ¿ves? Y del hebreo. Se lee desde la derecha a la izquierda. Entonces, la primera viñeta es esta. Bueno, poco a poco, sorpresas. Entonces, el sueño del emperador. ¿Ves? El emperador, aquí, Mindi, tiene un sueño, está inquieto en la noche y sueña precisamente con la visión de un rostro. Eso es interesante porque en esta misma época, en el siglo I, en la otra parte del imperio, o en las dos otras partes del imperio, ya en es la historia de Abgar, el rey Abgar de Siria, de Edesa, efectivamente, que pide a Adai y Mari, que son dos de los 72 discípulos de los apóstoles, que le envíen un rostro de Jesús, un rostro que cura. El elemento se repite, es rostro emperador o rostro de Cristo que aparece, que es curativo, que de alguna forma milagrosamente, rostro del Señor y responsable de una parte del mundo, emperador, rey, heredero de una tradición cultural que tiene que ser convertido por la visión de ese rostro para comenzar desde arriba, desde la cabeza, la evangelización de una zona. Es muy curioso. Pero en Roma también, porque tenemos la cercanía de el evangelio a la familia de los emperadores, Tito, Vespasiano no, pero después ya sí, por la familia imperial, y el rostro de la Verónica, es lo mismo, Verónica, Vera, icona, el icono verdadero, es el mismo tema, qué curioso. En todas las partes donde el evangelio se va difundiendo hay una aparición del Señor o el encuentro de su rostro, una figura imperial que está llamada a acoger el cristianismo de esa manera. Ya digo que es justamente una época de búsqueda personal muy seria, donde el emperador mismo busca a dónde va a orientar el destino de China, este imperio enorme, ¿no?, que luego se quedó casi pues, encerrado en el tiempo sin poder evolucionar. El rostro, y lo que cuenta después ahora vemos el rostro, es muy bonito porque hay muchas figuras de la corte, danzarines, ¿veis? Ministros, hay un baile con las copas, este es el asistente del emperador. Al final, la historia cuenta que marcharon a la India, es decir, por debajo de la ruta de la seda, a buscar a el apóstol de ese Dios que se había aparecido, para comenzar esa vía dentro de China. Todo puede interpretarse de forma budista, porque vía es el Dao o sintoísta. El apóstol puede ser pues un predicador budista que pudo venir a China por ahí. Van a buscarlo. Bueno, nuestra hipótesis es este de rojo, de rosa, es el diácono del apóstol Tomás, enviado de él. Entran en China y quien se convierte no es el emperador, que va a mirar todo esto con un poquito de displicencia, sino su cuñado, que es el jefe del ejército. Él sí se va a convertir. Y entonces, lo que cuenta, porque todo esto entero este es el cuñado del emperador, entronizado, es mártir, porque cuando se hizo cristiano, pues después su propio cuñado emperador lo asesinó y cerró la progresión del cristianismo progresivamente. Entonces fue una implantación del cristianismo, una persecución muy radical desde el principio, pero vamos a ver cómo el cristianismo no se borró nunca, y veremos también por qué. Entonces todo el monumento es en el lugar de culto de la primera comunidad cristiana, justamente en la capital del Imperio Han, un monumento a el primer cristiano justamente de la familia imperial, con todo el proceso de cómo se hace uno cristiano. O sea, una fotografía de una catequesis directa. ¿Cómo se hace uno cristiano? Desde ese sueño y milagro del Señor hasta toda la misión del apóstol, cuando viene a un lugar nuevo de misión, muy bien representada con sus etapas, pasando después por una consagración a María, a el corazón del corazón, una presencia que veremos aquí muy misteriosa, y después bautismo,
Eucaristía. Siglo I. Las piedras hablan. ¿Veis? Esta es la visión plasmada aquí. Este rostro es muy extraño. ¿Veis? Este rostro es el de Cristo. Es muy curioso. Se parece al rostro de la sábana santa un poquito. Hecho con medida. Esto se ha estudiado muy a fondo y lo tenemos, está también publicado en otras obras, con en la frente la lama de sumo sacerdote que ponía solo para Yahvé, es decir, es un Cristo glorioso, en postura no de guerra sino de paz. Esta es la postura del testimonio arameo, con un cartucho donde se llevan no las flechas sino los documentos de una misión. ¿Veis? Es el típico enviado de paz del imperio parto, saludando y abriendo, invitando una nueva vía justamente en esa parte este del imperio. Este cartucho nos muestra, ¿veis? Lo que está en amarillo, luego aparece por aquí, son la figura de las mujeres. Es algo impresionante porque nosotros sabíamos por los hechos de Tomás y por otras lecturas de los apóstoles, sabemos que una de las primeras preocupaciones de cada apóstol al llegar a una comunidad nueva, antes incluso que buscar cuál va a ser la catedral o incluso la subsistencia propia para una iglesia, lo primero que se busca es la mujer. ¿Quién va a ser la mujer? Que va a guardar interiormente en la oración y va a hacer en el corazón precisamente la misión que el obispo tiene que hacer hacia afuera. Es el primer equilibrio que hay que establecer en una iglesia de misión. El obispo con su presbiterio y los diáconos para ejercer la misión de evangelizar hacia afuera, y la mujer consagrada para evangelizar desde dentro y ser el primer núcleo mariano, digámoslo, de la iglesia. ¿Veis? Es justo la mentalidad que hemos visto, no es otra cosa. ¿Os acordáis? La cruz a los cuatro extremos y en el centro María que guarda el verbo. María que guarda el verbo tiene que estar reflejada en cada uno de los puntos en los que el cristianismo tiene que llegar. Es el primer punto del equilibrio de una evangelización. Una comunidad consagrada, porque la vida es muy dura hacia afuera. Y el evangelio, pues portarlo auténticamente hacia afuera conlleva también el martirio. Es imposible antropológicamente. ¿Veis? Por eso está en la antropología. En una antropología correcta y equilibrada es imposible que solamente el varón hacia afuera lleve el evangelio si no hay una raíz femenina hacia adentro. ¿Veis? Que guarde todo el trabajo del evangelio en la interioridad para sembrar esas raíces y después enseñar también a otros grupos. Como veremos ahora, la palabra aprendida. Y fijaos lo que hace entonces Tomás. Lo que está haciendo es este de aquí. ¿Se ve? Así. El de verde es Tomás, el apóstol Tomás. Tomás el mellizo porque se parecía muchísimo al Señor, a Cristo, en su rostro. Por eso era el mellizo. Y lo que hace es, primero, esta escena presenta la llegada al emperador. Entonces tenemos el apóstol Tomás, el traductor, sus dos diáconos detrás, que ya saben la lengua china, porque esa era la función de los diáconos. Entonces, veis, os acordáis del esquema. El evangelio se lleva a todas las partes en arameo y no se altera nada, pero en cada lugar hay que traducir. Y entonces enseguida empiezan a nacer las ediciones griegas del evangelio y de las cartas, las ediciones latinas, las ediciones mongolas, chinas, indias. ¿Veis? Pero es ya traducción, plasmación del mensaje oral en arameo que presenta cada apóstol con sus diáconos. Se lo presenta al emperador, aquí está justamente su cuñado que se va a convertir, y aquí las mujeres. Este grupo de mujeres, ¿veis? Como un grupo muy especial, entre las cuales hay también una princesa del mundo parto, es decir, aramaica, una princesa de la tribu de Manasés en China. Es lo más normal en esta época de diáspora y de expansión. Por esta comunidad entra el cristianismo en China, y en esta otra foto, aquí sin color, justamente es cuando Tomás está proponiendo a esta mujer y su traductora, la que va a ir junto con ella, que sean ellas, se llama la madre de la memoria
de la comunidad. O si queréis, la viuda de la comunidad, la viuda. O sea, la viuda no es simplemente la que ha perdido el marido, es viuda del mundo. Es un título que significa mujer consagrada, viuda del mundo, o si queréis, esposa de un único Señor. Es la esposa del único esposo, en cada lugar, es la Virgen consagrada. Y esa mujer, os digo, es lo primero que hace el apóstol, os dais cuenta, lo primero de todo. Antes de que haya cristianos no hay nada todavía. Lo primero que tiene que haber es una mujer cristiana y por tanto una casa que acoja el cristianismo y enseguida un matrimonio. Son los dos puntos de apoyo de la evangelización primera. Una mujer consagrada que va a ser la encargada de transmitir oralmente y enseñar de boca a boca y de corazón a corazón la palabra de Dios. Y estamos hablando del año 60. Es decir, ¿qué podían llevar ya escrito? Escrito mucho, pero sobre todo oral. Las parábolas, muchísimas cosas, veremos la celebración. Nuestra fe es mucho más antigua de lo que nos parece. Los evangelios no son la escritura 2 siglos después, ya en un mundo griego. No puede ser. Es la transmisión oral, precisa, fiel, creativa, del mensaje del Señor por unos discípulos que han aprendido de él la fidelidad del discípulo, que es la transmisión en la forma que se hacía entonces, que es en la memoria de corazón a corazón, es decir, por medio de la mujer. Imposible que no sea por medio de la mujer. ¿Os acordáis de los Hechos de los Apóstoles? Cuando el apóstol Pedro va a comenzar la evangelización del mundo romano y duda, porque es un paso muy importante, sacar del judaísmo la palabra y llevarlo al mundo romano. Y él pide a Dios un signo, y el signo que le da es que en la comunidad de al lado, es Lidia, en la costa del Mediterráneo, ha muerto Tabita. Ha muerto Tabita. Hechos de los Apóstoles 14. Ha muerto Tabita, ¿no os acordáis? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa que ha muerto Tabita? ¿Qué tiene que ver eso con la evangelización de Roma? Pedro va, se nos presenta yendo a la iglesia, sube a la parte de arriba, y a un lugar oculto, encerrado, es el lugar de las madres de la memoria. Tabita está muerta y Tabita era tejedora, dice, tejedora de vestidos, ciertamente para la liturgia, pero sobre todo tejedora de textos, porque un texto es algo tejido. ¿Qué significa texto tejido? Algo tejido en la memoria para ser transmitido. Las dos cosas van juntas. Es la función de estas madres de la memoria. La transmisión lo hacían en casas. Una vez fundada la casa fundamental, sería una casa contemplativa, nacen otras casas donde ya 6, por grupos de 6, formadas por estas primeras, van a transmitir la palabra en la casa a 6 mujeres. Hay también casas mixtas, hombres y mujeres. De esas 6 casas nacen otras 6, y durante los 3 primeros años de la misión se fundan 6 por 6, 36, un grupo ya bastante considerable de personas que han ido aprendiendo en la memoria la palabra, la han ido comprendiendo y se han vinculado con una madre de memoria en una casa de misión. Tabita es resucitada, porque sin Tabita no puede haber iglesia. Eso es lo que Pedro comprende. Por eso la resucita cuando Tabita está otra vez en pie, es decir, puede otra vez en pie. ¿Os dais cuenta que es lo mismo que hacía el Señor con la mujer en todo el Evangelio? Cuando llega a Cafarnaún, a la casa de Pedro, a quien encuentra tumbada en la cama, a su suegra. ¿Y tumbada por qué? Porque estaba enferma. ¿Sí veis? Estaba tendida en la postura de no poder ejercer la propia misión. ¿Y qué hace el Señor? Le impone las manos y la levanta, y dice el Evangelio, se puso en pie y se puso a servirles. ¿Qué imaginamos? Luego decimos con nuestra mentalidad que tenemos que dejar de ser machistas, pero ¿qué imaginamos en el fondo? Ser sinceros. Pues que se levanta, va a hacer el café, ¿no? Coge las tortas de Galilea y les sirve, ¿o no? ¿Sí? Entonces tiene a Pedro y al Señor en su casa, el Señor la cura de la fiebre y ella se pone a servir. Por favor, para eso no hace falta que la cure. Los apóstoles son lo suficientemente grandes también ellos para poder freírse un huevo y tomar un poco de té, ¿no? No. Ese servicio es otra cosa, es el servicio de la mujer. Es el servicio restaurado, ¿veis?
que es un servicio de la mesa, o sea, de la mesa de la palabra. Porque la mesa es el lugar donde se comparte el pan, pero también la palabra. Estamos en el mundo semita, ¿veis? Donde todo tiene un símbolo. Y el pan es símbolo de la palabra, y servir la mesa es precisamente servir la palabra de Dios en la mesa de una casa. ¿Dónde envía el Señor a los 12? A las casas a predicar. ¿Veis? ¿Para qué? Para que en cada casa justamente se funde un centro de primera misión, donde cada apóstol lo que tiene que buscar es la solidez. ¿Veis? Si en esa casa no os reciben, os marcháis, pero si os reciben, ahí queda fundada una casa cristiana con la mujer, madre de la memoria, responsable de esa comunidad. Y por tanto, cuando se vayan después los apóstoles, esa mujer, madre de la memoria, enseñará la palabra aprendida a otros 6. A otras 6 madres de la memoria. Y de cada primera comunidad nacerán otras 6. El cristianismo se expande como la pólvora. Y es lógico. Entonces, ¿veis? La función de la suegra de Pedro no es hacerle la comida a Pedro y a los apóstoles, sino que esa función para la que es restaurada y puesta en pie es el verbo de la resurrección, es el verbo de la institución de la persona en su misión propia, es servir la palabra en esa comunidad. Y el Señor va a una sinagoga y ¿qué encuentra? ¿Os acordáis? Una mujer, ¿cómo estaba? Encorvada, otra vez. Igual, ¿veis? Tabita, la suegra, la mujer, es lo mismo, una mujer encorvada. O sea que no puede cumplir su misión porque está oprimida por una institución farisaica, ¿veis? Meramente masculina, que ha dejado de ser lo que antiguamente era la transmisión de la palabra de Dios. Porque antiguamente la palabra se transmitía oralmente, de corazón a corazón, como algo vivo. El fariseísmo ha convertido la sinagoga en una especie de centro griego de filosofía, y lo que transmite es una palabra solamente para la inteligencia, convertida en comentario rabínico jurídico, donde la palabra ya no es viva. Y lo que hace el Señor es justamente volver a poner la palabra en el centro de la casa, ¿veis? Como celebración de la familia, donde la madre, los abuelos, las abuelas tienen que transmitir, como se hacía entonces, la enseñanza oralmente para aprenderlo a las generaciones nuevas, ¿veis? Y por eso el Señor pone otra vez la mano en esta mujer encorvada y justamente la alza y se levanta y se enfadan con él. Y dice, no sé cuántos, no me acuerdo cuántos años son, 38 años estaba esta mujer así. Si contáis bien, a ver, 38, ¿qué pasó? 38 años antes es justamente cuando en Israel muere Hillel, que era una línea de judaísmo de la misericordia, viene Shammai, que es el que implanta con mucho más rigor el sistema farisaico de la escritura. Es decir, está muy claro para quien sabe leer. El Señor libera a esa mujer de un sistema sinagogal, vuelve a poner el centro de la evangelización en la casa, y a partir de ahí la mujer, como madre de la memoria, sirve la mesa. ¿Sabéis qué significa Tabita? Lo dice en los Hechos de los Apóstoles, Gacela. O sea, es el nombre de la esposa del cantar, de los cantares. Tenemos la iglesia en su prototipo. ¿Veis? El esposo representado por el obispo y la esposa María representada por la madre de la memoria. En toda celebración participan juntos el obispo y tiene que haber la presencia de la mujer consagrada, muchas veces velada, en un lugar oculto. Eso es en el Oriente, en este Oriente antiguo. Es muy bonito, ¿veis? Es muy bonito. Mucho. A ver. Y entonces, es muy curioso, una vez que ya se han formado durante 3 años esos cristianos en las casas, hay un gran peligro, que es que en cada casa se forme un núcleo demasiado caliente, porque en la casa se está muy bien, ¿veis? Incluso que haya como una especie de transferencia en la psicología, pues de dependencia de los 6 que están aprendiendo el Evangelio con la madre de la memoria o el padre de la memoria, ¿veis? Porque la transmisión oral crea vínculos muy estrechos. Entonces, el siguiente paso es romper las casas
como sistema bien calentito de convivencia cristiana y aprender a ser cristianos en la Iglesia. Y es un segundo paso que está representado aquí, que se llama el kubala. Kubala. El ágape que llamamos en el mundo griego, pero es otra cosa, es el kubala. Y el kubala es una institución que también aparece en el Evangelio, querida por Jesús, con normas, sobre todo en el Evangelio de Lucas, de cómo tiene que ser celebrado, que consiste en lo siguiente. Ya no se celebra en la casa, sino que se trata de, en una celebración comunitaria, aún no litúrgica, no estamos en la liturgia de la palabra, estamos fuera del templo, es un patio. Y en este patio es el lugar de la evangelización pública, a la vista de todos. ¿Os acordáis? Cuando te inviten a un banquete, no cojas el primer puesto para que luego después... Y el que entró sin el vestido apropiado, al final llamaron a todos los que iban por los caminos, ¿veis? Van por aquí, para que entraran en ese banquete. Esa es la evangelización por medio del kubala. Son reuniones, especialmente de los sábados por la tarde, donde lo que se hace es, de forma muy, muy ordenada, y resalta precisamente el orden de estas figuras. Es muy bonito, ¿veis? Viéndolo aquí, muy, muy bonito. Son las 36 de las primeras casas de la evangelización. En orden se van compartiendo antifonalmente, esta es la forma aramea de rezar los salmos y la palabra aprendida. Por ejemplo, han estado últimamente escuchando y aprendiendo en la casa, vamos a decir, el Sermón del Monte. Lo que hacen en esta celebración es públicamente, de uno a otro, recitar todo esto en la memoria, el Sermón del Monte, dándole además a el hermano de comunidad un regalo en forma de comida. Y la ley es: nadie puede elegir para sí mismo el plato que más le gusta. Nadie puede alimentarse a sí mismo. Es decir, se trata de educarse en la gratuidad. Este kubala es el modo de hacer la Iglesia. Lo instituye el Señor con la multiplicación de los panes. Es precisamente esto, ¿veis? Es precisamente esto. Entonces, uno va aquí y dice, pero es que a mí me gusta más la tortilla, o mejor, ya que estamos en China, me gusta más el rollito de primavera de la casa aquella, y me ha tocado que me dé el rollito de primavera esta que no me gusta. Pues no puede ser, tienes que comerte lo que te dan, porque tú no puedes elegir tu alimento, como no puedes elegir la palabra que recibes, la palabra de Dios. Una cosa es símbolo de la otra. Entonces, la ceremonia para hacer iglesia fuera de la casa, ¿veis? Pero aún no están bautizados. Y tenemos las figuras maravillosas de el apóstol en medio, aquí veis, en verde, sus dos diáconos, uno de los cuales tiene el oído aquí, se llama Gabriel, el anunciador. Representa al arcángel Gabriel y está escuchando para ver si el canto es armónico. ¿Ve? Es muy bonito. Y luego este otro con un pez en la mano fuera, está invitando a los que pasan por fuera, porque esto es público, a que entren también para poder interesarse por esa palabra de Dios. Y las mujeres ya son las mismas que aquí, ¿veis? Pero ya como madres de la memoria de la comunidad, en una función imprescindible dentro de esta comunidad, que es el discernimiento del corazón humano para saber quién está ya dispuesto para entrar en el bautismo. Cuando se habla de que estas mujeres en el Oriente hacían de diaconisas, hay que tener cuidado con el nombre. No hacían de diaconisas, hacían de subdiaconisas, pero fijaos lo que significa. Una de las funciones de los diáconos es ungir a la persona cuando va a entrar en el bautismo, ¿no? Es lógico que a la mujer solamente la pueda ungir una mujer, porque es una unción total del cuerpo entero. Entonces, lo que hacen es función de ayuda subdiaconal, pero no significa que sean... Su función fundamental es otra, es ser las madres de la memoria, la mujer en la comunidad, ¿veis? Con una importancia grande, están al mismo tiempo orando para que este kubala tenga lugar. Estamos casi nosotros en este sitio, tenemos una comunidad contemplativa que reza por todo lo que se hace en este monte, el ejercicio de la catequesis y el aprendizaje. Y cuando ya deciden quién puede entrar a bautizarse, proponen el bautismo, y además es muy bonito porque en esta época el bautismo se recibe al mismo tiempo que la vocación. Quiero decir,
cuando uno entra en el bautismo, ya después de un periodo largo de conversión y de trabajo, tiene que elegir al mismo tiempo la forma de vida a la que Dios le llama. Entonces, yo me bautizo para continuar mi vida laical, hacer un matrimonio para que haya hijos para la Iglesia. O yo me bautizo para entrar dentro de esta comunidad de Madres de la Memoria y pertenecer al orden de las viudas. O yo me bautizo pues para el servicio de otra manera en el mundo, o para ser diácono, o para entrar en el sacerdocio, con el bautismo ya. Y todo este proceso maravilloso, maravilloso, ¿veis? Porque esto es una fotografía que no teníamos hasta ahora, ¿veis? Todo puesto bajo la advocación de la Virgen María de la Natividad. Es María la que da a luz a esta iglesia china, que es la primera, porque es una iglesia apostólica. Presenta al niño. Y en torno a la figura de Cristo yacente, justamente también como en la sábana, con la herida en el costado y con la mano izquierda encima de la derecha, que es el modo típico del enterramiento cristiano, porque la mano izquierda es la misericordia y la derecha es la justicia, y un judío se enterraba poniendo la derecha sobre la izquierda, puesto que lo que pide primero es la justicia, ¿no? Que Dios, pero cuando, imaginaos, y es un detalle lleno de ternura, el Señor después de la cruz y María, no le pongáis así la mano, tenéis que poner la izquierda encima de la derecha porque es la misericordia. Una cosa, seguramente es un paño, porque en todas las liturgias orientales este paño todavía en Viernes Santo es típico, ¿ves? Se extiende un paño justamente con el cuerpo del Señor, es el entierro, y están celebrando el Viernes Santo, claro, el Viernes Santo, el Viernes Santo. Entonces, ¿veis? Es maravilloso. Tenemos dos etapas. La etapa primera de la entrada del cristianismo como fruto de un milagro, una visión que tiene que ver con el rostro de Cristo, una aceptación primera y una apertura a la misión de los apóstoles. El eje de esa misión, que es la búsqueda de la comunidad femenina, que tiene que servir de base para rezar por esa evangelización y para transmitir la palabra en las casas de la memoria, de corazón a corazón. La salida de las casas, cuando ya ha habido unos años de misión, y la ceremonia del Kubala, donde se aprende a ser iglesia en la gratuidad, ya se puede pasar a la Eucaristía. A ver, bueno, esto es lo mismo que ya vemos. La figura femenina. ¿Ves? Que no se ve bien lo que tiene, pero se ve que está violentado. Ahora lo comprendemos, ¿Ves? Es una postura muy extraña que solamente se puede reconstruir así. Esto, si veis, qué bonito es. Es María, es una figura de María como princesa del mundo parto, que dan a luz así. ¿Veis? Ya ha dado a luz, presenta al niño en esta postura porque lo ofrece, lo está ofreciendo. ¿No os dais cuenta que es lo mismo que está en el centro de la cruz de la evangelización? Entonces, cada evangelización en cada apóstol, en cada lugar, implanta la misma presencia de María y en su corazón, el corazón del Señor, para que comience una evangelización. Nuestras otras figuras, esto lo hemos visto, esto es otra cosa, paso por aquí, la Eucaristía, la tercera viñeta, el apóstol Tomás, y fijaos cómo está vestido. Lo que aparece es una figura totalmente envuelta como un cura ortodoxo actual, si lo habéis visto, es eso, ¿veis? Que viene justamente del sacerdocio del templo de Jerusalén, con la lama de metal de oro en la frente, santo para Yahvé, santo para Dios, consagrado a Dios, con una barba. Es un rostro muy muy parecido al rostro del Señor que se aparece en la aparición al emperador. Los rasgos son muy curiosos porque son muy típicos, no son nada budistas y nada chinos tampoco. Es un rostro judío, ¿veis? Tiene en la mano una cruz con los signos pascuales de la cruz de la Pascua, que son el árbol de la vida del paraíso, el carnero del sacrificio, otro árbol en el medio, que son símbolos
cristianos, judeo-cristianos, completamente. Todo esto estudiado a la luz de los descubrimientos de Daniel Hu, el padre von Sirven y mucha gente que han descubierto también en Jerusalén los restos judío-cristianos, da una coherencia impresionante, muy grande. Está celebrando la Eucaristía, aquí está el pan, aquí hay un altar con 5 panes, como en la mesa de proposición, lo cual indica también por los velos que estamos en la tienda. O sea, es muy curioso, la Eucaristía en este lugar es la iglesia caldea, o sea, la iglesia de tradición siríaca. Tiene una nave grande donde se hace la liturgia de la palabra, y el santuario, que es cuadrado, es todo esto, que es una réplica del Santo de los Santos del Templo de Jerusalén. Y tenemos todos los signos, el velo incluso del templo, una cruz, ¿veis? Pero que dice, esto es un crismón, ¿lo veis? Crismón, solo que no estamos en Grecia, no puede ser un crismón. Tampoco es un climplón en chino. Es que el crismón es aramaico también, es la tau, o sea, la cruz, y esto es una kof, cruz, y kof, que es el símbolo justamente de muerte, porque es la cruz, y resurrección, kof, kum. La palabra de la resurrección es kum, una kof, que es también la representación de la serpiente en el desierto, porque cuando sea yo elevado, como el Cristo del corazón de Jesús, atraeré a todos hacia mí. Es el símbolo de la muerte y la resurrección, celebrado ya, anunciado ya en el corazón de China, en una lengua aramaica, pero con una traducción, porque este es el diácono Gabriel, ¿veis? Que está traduciendo justamente la Eucaristía. Ha entrado en este imperio del sol naciente o menos naciente, ya en el siglo I. Y por fin, el mismo cuñado del emperador, que ya se ha bautizado, entra dentro del santuario y participa de la Eucaristía. Se ve mucho mejor ahora la cara del apóstol Tomás, con los signos que hay aquí, su diácono dando testimonio. Es la iglesia. Quedan todos estos restos todavía, y es justamente eso, ¿veis? Al lado es la iglesia judío-cristiana con el bema. Este es el patio del Kubala, lo que se representaba en el bajo relieve está puesto aquí. Este es el patio del Kubala, esta es la liturgia de la palabra de los ya bautizados, este es el baptisterio por aquí, este es el santuario. ¿Veis? Es un cuerpo humano, la cabeza del santuario y todo el cuerpo por aquí, porque es la nave de la iglesia. Otra representación así sería, o mejor con una foto aérea un poco imaginada, así. Ese es el primer establecimiento cristiano en China, nacido como fruto de la evangelización del apóstol Tomás. Así era. Y es todo un complejo muy grande. Hay otras cosas más. Hay, los restos de la iglesia por aquí, otra iglesia de Tomás en otro sitio, y hay 2 cosas que son una maravilla. Primero, la firma. Eso se ha encontrado hace muy poco. Mirad la firma. No se ve nada, casi, ¿no? O se intuye. ¿Qué intuís aquí? Os lo pongo en color ya pintado. Una pieta. ¿Veis? María bajando al niño, ¿ves? Aquí arriba. Y precisamente la lanzada en la cruz de Cristo, atravesando el corazón del Señor en la cruz. Es tradición desde antiguo que el apóstol Tomás estuvo presente en la crucifixión. Por eso cuando el Señor lo ve dice: mete la mano, porque yo sé que tú has sido atravesado, mete la mano. Entonces aquí Tomás da testimonio público, es su firma, testimonio de que él es testigo fiel de la lanzada que ha atravesado el cuerpo del Señor, y se convierte en el primer testigo de la pasión en China. Muy pronto esta iglesia fue no suprimida, ¿cómo decir? Lo que digo, prohibida porque el emperador, claro, si su cuñado era jefe del ejército y se convierte
al cristianismo el jefe del ejército, ya podéis comprender que en 2 años todo el país entero se ha convertido al cristianismo, ¿no? Y sobre todo que el emperador pues tiene envidia porque las figuras que han pintado aquí son más grandes que él. ¿Y cómo un emperador va a consentir en que algo divino sea más grande que él, ¿no? Si un emperador esté en Oriente o en Occidente, es casi un dios en este mundo. Siempre igual. La historia se repite, es lo mismo. Es lo mismo. El cristianismo es perseguido, la jerarquía se vuelve a restablecer un siglo después o siglo y medio, es lo que ya llamamos la iglesia que viene del mundo arameo. Se restablece la jerarquía, y cuando vienen a restablecer la jerarquía, quiero decir, volver otra vez a reconstruir las iglesias, celebrar los sacramentos, la gente tiene costumbres cristianas. Han pasado 2 siglos y la gente sigue llamándose con nombres cristianos, claro, chinizados. Pues sí, por ejemplo, si es Tomás, en arameo era Tomás Lija, que es Tomás apóstol, Tomás Lija. Y en chino da Tomás Lin. Es lógico porque se chinifica la palabra, ¿no? Se significa la palabra. Cuando llegan hay nombres cristianos, los sigue habiendo, muy antiguos en familias de China, con memoria oral, ¿veis? Por ejemplo, en Rusia, cuando vino el sistema comunista fuerte y hubo 3 generaciones que no recibieron ninguna catequesis, y de pronto aflora otra vez la fe cristiana, está en el corazón, pero ¿cómo ha llegado al corazón si no ha habido una escucha? ¿Qué ha pasado? ¿Sabéis quién ha transmitido en esos momentos difíciles la fe? Las abuelas. O sea, las madres de la memoria, la institución de las viudas en torno a la mujer que evangeliza y que hace que, con todos los problemas de la historia, al final el cristianismo llega a expandirse de corazón a corazón, de persona a persona. Es lo más importante y es muy bonito, ¿veis? Y esto es lo que pasó en China. Ahora resumidos, bueno, ¿veis? El lugar es muy grande, hay muchas cosas, no solamente esto es lo que os enseña solo, luego está la parte de los restos de la iglesia, donde estaba la cruz, y donde está, a ver si aparece por aquí, ¿dónde está? Había también una figura de este Cristo que se aparece en forma alta, ¿veis? Justamente este es el Cerro de los Ángeles de China. El celo de los ángeles. Es esto, ¿veis? Es la conmemoración de la presencia de Cristo con la misma actitud, invitando a todo el pueblo. Una vez que la misión ha sido hecha, se implanta también la cruz. ¿Veis esta cruz? Justo es esta. Está aquí mismo. Es la cruz de la evangelización primera, que se implanta, y un elemento maravilloso, la gruta. La gruta. En cada término de misión hay una gruta de los apóstoles. Como en el centro de la misión, que es Jerusalén y Israel, Jesús tenía 3 o 4 grutas personales. La gruta de Tabga, en el lago de Galilea, la gruta del Padre Nuestro, la gruta del Prendimiento y la gruta de Belén. Y en esas grutas, ¿qué eran? Es el lugar, esto es tradición profético-mística desde Elías, la cueva de Elías en el Monte Carmelo, es el lugar de la enseñanza mística a un grupo reducido de discípulos, de celebración en la intimidad, es decir, el seminario. El seminario. Otra vez, el Cerro de los Ángeles. ¿Veis? Las Madres de la Memoria, el seminario, que es la gruta, ¿ves? Donde el apóstol, transmitiendo sobre todo el Evangelio de Juan, compuesto precisamente para ser el útil de la formación en un nivel superior en la verdad cristiana, transmite al grupo de apóstoles. Incluso se ha hecho una foto, mirad, hay un pez, están aquí sentados en la foto, a ver si lo veo. Estas son las diversas cuevas que existen de cada apóstol, porque Tomás tiene otra también en India. Tiene que haber con toda seguridad una cueva de Santiago en Zaragoza, con toda seguridad. Como hay una de Pedro en Roma y una de Pablo también en Roma, en Trefontane, una de Andrés en Grecia, cada apóstol tiene su gruta, porque es el seminario que él funda para la formación. ¿Veis? Y así estaban. Este es el apóstol, su traductor,
y siempre por grupos de 6, el aprendizaje de nivel superior, porque es la nueva jerarquía, sea de apóstoles para el episcopado y los responsables de la comunidad, sea madres de la memoria de las casas de formación, monjas de clausura en un grado superior. ¿Veis? Y esto es todo lo que se ha de, este es el proceso entonces de la misión. Vienen los 2 apóstoles, los 2 diáconos. Lo primero que se hace es buscar la casa que va a acoger la nueva iglesia, donde tiene que haber una mujer que se convierte. A veces se le propone que se convierta, eso va a traer el enfado del marido y muchas veces la persecución ya en la propia casa. Esas son las palabras del Señor, sencillamente, ¿veis? Y quien me siga va a encontrar que sus enemigos están en su casa. La persecución es justamente eso. Luego después el establecimiento de una casa un poquito más pública para proteger la primera comunidad, de la que van a salir 6 casas de aprendizaje, donde 6 en cada una de las casas, son 6 por 6, 36, durante 3 años y medio, aprendizaje de la palabra corazón a corazón. Algunas mixtas, otras de hombres, otras de mujeres. Cuando el proceso va creciendo, el paso del Kubala para hacer iglesia en la gratuidad, el día de la Pascua, el bautismo, la Eucaristía, la implantación de la cruz, al seminario de la gruta, cuando la vocación es formarse para ser responsable de la comunidad, y así está la iglesia implantada en un lugar hasta el día que esperamos, que es la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y ese es el ritmo de la evangelización, ¿veis? Desde el centro hasta todas las partes del mundo, con ese mismo ritmo, en el tiempo intermedio de la misión, que es el tiempo de la Iglesia, en la espera de la venida gloriosa del Señor, sin la cual no habría ánimo para la evangelización. Y también eso tenemos que recuperarlo en esta nueva evangelización. Esperamos la venida gloriosa del Señor. Eso significa algo, ¿veis? Es la victoria del Señor. Y por si acaso nos desanimamos alguna vez, tenemos que saber, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que la Iglesia no termina en victoria. Es decir, la marcha histórica real de la Iglesia no termina en una victoria humana ni religiosa. Termina en lo que termina humanamente la vida del Señor, que es la Pascua. La Iglesia tiene que pasar por la misma Pascua que su Señor. Y lo que esperamos es la victoria del Señor, no la victoria de la Iglesia. La victoria del Señor será la suya. ¿Veis? Y por eso lo esperamos anhelantemente, y es la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Pues espero que os haya iluminado esta perspectiva. Gracias por nuestros hermanos chinos.